¿Os acordáis cuando os dije que Lil Peep Part 1 era el primer proyecto de Lil Peep? Live Forever, el segundo proyecto de Lil Peep en solitario, siendo su primer proyecto Lil Peep Part 1. Lil Peep Part 1 es el primer proyecto de Lil Peep. Pues efectivamente, amigos, era mentira, os engañé a todos, pido perdón, ¿vale? No quería engañaros. A ver, realmente no es su primer proyecto, aunque también depende un poco de lo que tú consideres como proyecto. Sus primeras canciones son de 2014, así que pues Lil Peep Part 1 no fue sus primeras canciones, pero sí podemos decir que fue su primer conjunto de varias canciones, 5, 6, 7, 8 canciones, en solitario. Sin embargo, si consideramos proyecto como un conjunto de 2 o más canciones, Part 1 no se puede decir que sea su primer proyecto, la verdad. Así que teniendo en cuenta esto, su primerísimo proyecto, que consta de 3 canciones, sería su EP Feels. Si quieres conocer cómo Peep grabó las 3 canciones que componen este EP, cómo era su vida en ese momento y bueno, pues básicamente todo el contexto temporal de aquella época, quédate que te lo explico. Peep, antes de conseguir el micrófono con el que grabaría la gran mayoría de sus canciones, antes de eso grababa sus canciones en el iPhone usando la aplicación GarageBand, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis y seguramente más de uno la uséis. Pues las exportaciones que hacía de estas grabaciones y que luego pasaba a su PC han servido para determinar más o menos la horquilla de tiempo o las fechas aproximadas de la grabación de las canciones que componen el EP Feels. Como he dicho en otros vídeos, recordad que toda esta movida de clasificar y encontrar la fecha exacta de la grabación de todas las canciones es muy complicado, sobre todo al principio de la primera, del principio de la carrera de Lil Peep, porque en los orígenes a Peep le daba mucha vergüenza todo esto de la música, lo llevaba mucho en secreto, hasta el punto que ni su madre tampoco sabe exactamente cuándo grabó estas canciones. Aún así, más o menos sabemos las fechas aproximadas, pero antes de eso hay que ponerse en contexto. Bueno, vamos poco a poco en orden cronológico, ¿vale? Tal vez muchos no lo sepáis, pero Peep desde agosto de 2014 hasta finales de enero de 2015 no vivía en Long Beach con su madre, siendo Long Beach su ciudad natal y donde grabó este EP. En esa época, antes de volver con su madre, vivía en Pasadena, en California, junto con su amigo Brennan Savage. Se mudó allí para atender a clase en Glendale Community College, aunque lo dejó porque la verdad que no le molaba mucho. Y comenzamos con los fun facts, las anécdotas de auténtico friki como yo. Cuando vivía en Pasadena, la casa en la que vivía ahí con Brennan Savage es la casa que podéis ver en los videoclips de Latitude, de Keep My Cool, o incluso la que también podéis ver en el videoclip de Gym Class, que aunque el videoclip fue grabado en 2016, un año más tarde de que se fuera de esa casa, acabó volviendo allí durante un breve periodo de tiempo, pero esta vez fue para darle a la música en vez de para ir a la uni. De hecho, cuando volvió en 2016, Brennan también hacía música, altamente inspirado por Lil Peep, que de eso también hablo en mi vídeo de Lil Peep Part 1, lo dejo por ahí, chequeadlo, os va a gustar seguro. Total, volvemos a cuando dejó Pasadena y vuelve a Long Beach. Estamos en finales de enero, principios de febrero de 2015. Su madre estaba encantadísima de que Peep volviera a su casa, pero ella tenía algo clarísimo. El niño tiene que estudiar sí o sí. Así que a las 2 semanas de su vuelta, el 19 de febrero de 2015, Lisa, la madre de Peep, obligó a Peep a escribir a Glendale Community College una carta para que transfiriera su expediente a Nassau Community College. Básicamente otra universidad pues para poder dar clases en Nueva York. Peep aún no sabía qué quería estudiar, pero le prometió a su madre que algo iba a estudiar pues para tener un plan B por si la música no salía bien, aunque ya sabemos que no le hizo mucha falta. Y ojo, cuidado aquí, que su madre desde el primerísimo momento le apoyó con la música siempre, pero como madre y más siendo ella profesora, tenía claro que su hijo tenía que estudiar sí o sí, porque la vida da mucha vuelta y lo de la música, a saber qué pasa con eso. Así que pues nada, le escribe la carta al Glendale Community College, que podéis ver aquí, y el tiempo pasa. Durante este tiempo, Peep seguía improvisando, rapeando con su amigo y haciendo música con su iPhone. Pero eso de grabar música en su iPhone pues no era muy profesional y la verdad es que le tenía bastante limitado. Así que habló con su madre y el 18 de marzo de 2015 se compró su primer micrófono. Aquí podéis ver la foto del recibo de cuando compró ese micro. Finalmente tiene un micrófono medio decente y un MacBook Pro del año 2012 que su madre le regaló cuando acabó el instituto, en 2014. Que por cierto, como segunda anécdota de auténtico friki, este Mac y este micrófono, como he dicho antes, fue en el que grabó la gran mayoría de sus canciones hasta la primavera de 2017, que fue cuando se mudó a Londres durante una semana y es cuando grabó el disco de Diamonds con McConnell. Así que quitando este disco, Diamonds, prácticamente el resto de su discografía están grabados con esta Mac y con este micrófono. Ya tenía su ordenador y también tenía su micrófono, pero también necesitaba unos cascos, unos auriculares, pues para poder escuchar bien las instrumentales y meterse un poco en el papel cuando grababa también, la verdad.
Así que habló con su madre, fue con ella a Baldwin y se compró en Best Buy, una tienda de segunda mano, unos Beats rojos. Que tal vez no lo sepáis, pero los Beats que todo el mundo conoce y que hace 10 años eran increíbles, todo el mundo quería uno, con el tiempo ha acabado demostrándose que los auriculares eran malísimos realmente y que era mucho más el marketing que la calidad que aparentaban tener. Pero bueno, él, como todos los chavales de esa época, quería unos Beats rojos, así que se los compró de segunda mano. Y durante esa época, concretamente el 26 de marzo, Pip fue también a comprarse unas gafas de vista, porque empezó a notar que no veía bien de lejos. Estas gafas serían unas Prada que podemos ver, por ejemplo, en el videoclip de la canción Life de este EP. Estas gafas se las compró la tienda Plaza Optical en Oceanside. Que yo digo todos estos datos y tal, que son un poco aleatorios, bastante friki, pues yo qué sé, pues si algún día estáis por allí queréis pasaros, la verdad, no lo sé. Yo doy la info y vosotros hacéis con esa información lo que queráis, ¿vale? Esto es cosa vuestra. Así que todo perfecto, Pip ya tenía todo el equipo que necesitaba, PC, micro y auriculares. Ya puede ponerse en serio con la música. Lisa cuenta que Pip durante esa época le contaba lo súper emocionado que estaba con toda la música, que ya podía hacerla él solo finalmente, y le ponía de ejemplo otros artistas que habían hecho lo mismo como Mac Miller. Y si me conocéis un poquito, sabéis que al igual que de Lil Peep, pues también soy un auténtico, absoluto fanboy de Mac Miller, así que ves como Lil Peep conocía a Mac Miller y cómo está ciertamente influenciado por él, pues la verdad es que no sé, como que me mola un montón todas las casualidades y ver también que muchos de mis artistas favoritos están conectados entre sí. Como también me pasó con Mac Miller y Daniel Johnston. ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es Daniel Johnston? Te dejo el vídeo por aquí, hazle clic ahora mismo porque es un pedazo de historia y te lo estás perdiendo. Pabila un poquito, dale clic rápido, ¿vale? Cuando acabe el vídeo, ¿eh? Y comenzamos con las grabaciones de las canciones del proyecto. Finalmente Pip ya tenía todo el equipo completo y comienza la grabación. Pues la primera canción que Pip grabó de este EP fue Feels, la que le da título al proyecto. Ya sabéis que conocer la fecha exacta es complicado, pero os puedo afirmar que fue grabada entre el 1 y el 15 de abril de 2015. Ya que el videoclip de esta canción fue grabado ese día, el 15 de abril. En dicho videoclip, Pip aparece con una visera rosa y una camisa también rosa, que era de su hermano mayor, Oscar. Este vídeo fue grabado en el número 34 East Walnut Street, en distintas habitaciones de la casa de Pip. Y este vídeo fue grabado por su amigo Will Silverfeld. Para mucha gente, entre la que yo también me incluyo, esta canción Feels puede ser la canción más alegre de Lil Peep, también por el instrumental y un poco por el flow, aunque es verdad que la letra es un poco creepy, pero comparando con el resto de su catálogo, yo creo que es evidente que es la que tiene unas vibes más felices. Yo creo que esto es así porque estaba reflejando lo contento y lo emocionado que estaba de poder por fin hacer música más en serio. Vale, ya tenemos Feels grabada y la siguiente canción en grabar fue Life. Marrón histórico, la verdad. A muchos os sonará la canción Life is Beautiful de su disco Come Over When You're Sober Part 2, pero esa canción no es la original, esa canción es un remake porque la canción original es Life, la que grabó para este EP. Lo que pasa es que cuando Pip murió, la discográfica que tenía los derechos de su música cogió canciones antiguas, le cambió el instrumental para que fuera más comercial y movidas, pues que al final todo esto acabó en una batalla legal entre su madre y la discográfica. Como iba diciendo, Life fue grabada entre el 1 y el 19 de abril, grabándose el videoclip ese mismo día, el 19 de abril. Este videoclip también fue grabado por Will, su colega, y fue hecho en el sótano de la casa de Pip. En esta época, y como realmente hizo siempre durante toda su carrera, Pip trabajó en otros proyectos de forma paralela. Nunca se centró en uno solo. Por ejemplo, también podemos ver cómo trabajó la canción Canopy con Smoke a Sack el 15 de abril de 2015. Días más tarde de terminar la grabación del videoclip de Live, Pip fue junto con su amigo Ian a Binghamton a visitar a su amigo Angelo, que estaba en la uni. Esta es una foto tomada de ese viaje el 25 de abril de 2015. A la vuelta del viaje y hablando de nuevo con Will, este le dijo a Pip que estaba dando clases de ingeniería de sonido y que estas clases pues también le podrían venir bien a él, pues para que se apuntase y pudiera mejorar así su música. A Pip le pareció buena idea porque, como he dicho antes, tenía que estudiar algo un poco por su madre, así que nada, pues fue a hablar con su madre y se apuntó. Aquí podemos ver la matrícula donde se ven las clases a las que se apuntó. Aún así, la verdad que fue un fracaso histórico y es que ni llegó a empezar las clases. Al poco tiempo se le pasó la calentada y se borró de todas. Y pasamos con la última canción del proyecto, Toxic City, de mis favoritas de Lil Peep, la verdad. De hecho, la primera vez que la escuché yo pensaba que no era de sus primeras canciones porque me parece, no sé, muy buena para ser de las primeras. Y bueno, una canción que habla de su ciudad, del ambiente tóxico que era para él, porque bueno, no se sentía a gusto, la verdad, y le tenía un poco de asco a la gente y al pueblo donde vivía él en sí. Podemos afirmar que esta canción fue grabada entre el 15 y el 16 de mayo de 2015, y lo sabemos porque hay una captura que os dejo por aquí, en la que podéis ver que escribió la letra de la canción el 15 de mayo y el disco, el EP, salió el 16. Así que en apenas un día y medio
escribió la canción, la grabó y la subió. El proyecto estaba ya acabado y fue subido a SoundCloud y a Bandcamp el 16 de mayo de 2015. Estas canciones son los primeros trabajos que Pip subió a internet de forma pública. No son sus primeras canciones, pero sí son las primeras canciones que al menos no tuvo la vergüenza o ese miedo de sacar al público y de enseñárselo al mundo, vaya. Este proyecto es muy especial porque obviamente fue su primer proyecto, pero también porque todos sus amigos íntimos de la infancia también formaron parte durante este proceso de creación del proyecto. Durante esa época era costumbre que gran parte de las noches muchos amigos suyos íntimos fuesen a pasar la noche allá a su casa y pues no sé, a estar juntos, a ser adolescentes básicamente y a ser un poco el tonto. Se pasaba la noche charlando sobre la vida, los sueños que tenía, hablando de música, sobre todo Pip era un poco pesadillo con el tema de la música, estaba como muy hypeado y no podía parar de hablar de eso. Y tenemos algunas palabras de estos amigos suyos íntimos que formaron parte del proceso, que os pongo por aquí en pantalla mientras las leo, pues para que veáis un poco cómo lo vivieron ellos y pues para entender mejor cómo era todo ese proceso creativo. Gus acabó volviendo a Nueva York. Me alegré mucho porque así pude pasar mucho tiempo con él, como habíamos hecho antes. Yo trabajaba en la pista de hielo de Long Beach. Salía del trabajo y llamaba a Gus inmediatamente para quedar. 9 de cada 10 veces acababa pasando el rato con él y un par de amigos más, hasta bien entrada la noche. Gus estaba empezando a darse cuenta de que su música molaba un montón, y a todos nos encantaba. Escuchábamos la música de Gus todo el día, y él se esforzaba mucho grabando hasta alta hora de la madrugada casi todos los días. Creo que ese periodo le ayudó a darse cuenta de que ahí había algo real, algo mágico en marcha, y que hacer música era algo que le gustaba mucho y le ayudaba a liberar algunas emociones que a menudo ignorábamos en el día a día. Durante los meses de primavera, un montón de nosotros volvíamos a casa o dejábamos nuestro primer año de universidad. Nos alegraba vernos y ponernos al día. Era como si nunca nos hubiéramos ido. Uno de nuestros sitios favoritos para pasar el rato era la casa de Gus, sabiendo que allí nos esperaban las galletas recién horneadas de Lisa. Era como un refugio seguro para nosotros. Nadie juzgaba a los demás por todas las tonterías que hacíamos o por todos los sueños imposibles que teníamos. Y todos nos sentíamos tan libres de ser nosotros mismos. Este espacio, estos amigos, son parte de lo que me dio el valor para perseguir mi propio sueño artístico, y creo que hicieron lo mismo por Gus. Recuerdo que escuchábamos Feels una y otra vez con la gente de nuestro grupo de amigos. Queen, Ian, yo y algunos más que solíamos ir a casa de Gus después del colegio y los fines de semana para pasar el rato. No hacíamos gran cosa, simplemente nos sentábamos allí matando el tiempo, escuchando música sin parar y pasando el rato. Ahora bien, cada vez que estábamos allí, Gus siempre, y quiero decir siempre, escuchaba a Dylan Ross, que por aquel entonces se conocía como Ross Williams. Ese era el artista favorito de Gus en aquella época. Gus fue quien nos descubrió a Dylan Ross y a otros artistas de SoundCloud como Bones, Spooky Black y Bobby Raps. Esto solo sirve para demostrar de cuánta gente diferente se inspiraba a Gus. Tomaba un poco de cada artista que estudiaba, y esa es la palabra perfecta para describirlo. No solo escuchaba música por placer, sino que tomaba notas cada vez que la escuchaba. Así que cuando Gus lanzó Feels, recuerdo que pensé que tenía el mismo sonido que Dylan Ross. Nos pilló a todos por sorpresa porque el EP era bueno. Al principio el sonido nos resultaba extraño, pero todos sabíamos de dónde venía la influencia. Ahora que lo recuerdo, la genialidad de sus letras es increíble viniendo de un chico que tenía 18 años en aquel momento. Siempre me costó hacer amigos, probablemente porque a mí me interesaba la música, mientras que la mayoría de los chicos de mi edad preferían los deportes, así que en Gus encontré a alguien con quien compartía aficiones. Era uno de los pocos de la zona que sentía la misma pasión por la música que yo. Aunque los gustos musicales de Gus eran muy diferentes a los míos, aún así sabía valorar lo que significaban para él. Ponía a todo volumen música de Suicide Boys, John Lynn, Slug Chris y sobre todo de Dylan Ross. Una vez Gus mencionó que quería empezar a hacer vídeos y yo me ofrecí a grabarlo, a pesar de no tener ninguna habilidad en videografía. Siempre sentí que Gus sería capaz de abrirse camino en la vida con la música, pero nunca imaginé que se convertiría en una estrella internacional y tan rápido. Una vez que Gus empezó a hacer giras internacionales, perdí el contacto con él. Parecía imposible localizarlo y su antiguo número ya no funcionaba. En aquella época yo estudiaba en Berkeley, en Boston, y él estaba en la que sería su última gira. Vi que iba a actuar en el Middle East, no muy lejos de donde yo vivía en aquel momento. No conseguía ponerme en contacto con él y echaba de menos a mi amigo, así que decidí comprar una entrada e ir al concierto yo solo. Me senté al fondo y lo vi actuar como una estrella de rock. Cuando terminó el concierto, localicé a alguien que parecía formar parte de su equipo, le dije quién era y que quería verlo. Esta persona fue a decírselo y él me invitó a subir al autobús de la gira. Subí al autobús y mi amigo me recibió con un fuerte abrazo. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Lamentablemente no sabía que esa sería la última vez que vería a mi amigo.
Recuerdo cuando me enseñó esta canción, Feels. Era una de sus primeras canciones que escribe sobre mí, o al menos de las primeras que me enseñó. Era un poco creepy, pero como él dice, también era dulce al mismo tiempo. A más canciones iba sacando sobre amor, más y más me iba enamorando de él. Y poco más, amigos, esta es la historia del disco del EP Feels. Sé que es un poco corto, pero el EP en sí es corto y tampoco hay mucha información sobre esta época de la vida de Pip. Me ha costado bastante encontrar todo esto. Y nada, escuchad el EP si no lo habéis escuchado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, me gusta, compartirlo, suscribiros, lo típico. Y nada, decidme si queréis más vídeos así. Un besito.